Matar la kriptonita. Audiolibro de John Bevere. Destruye lo que roba tu fuerza. Sección 1. El poder de uno. Capítulo 7. El poder de uno. Jesús, antes de ser crucificado, tuvo la oportunidad de orar una última vez, no solo por su equipo, sino también por todos nosotros. Él hace un prefacio a su petición con un: no te pido solo por estos discípulos, sino también por todos los que creerán en mí por el mensaje de ellos. Juan 17:20. No se puede negar que nos estaba incluyendo a ti y a mí. Conocimos a Jesús por medio de los mensajes de ellos, ya fuera directamente al leerlos o indirectamente por alguien que nos contó lo que escribieron los discípulos. Jesús es el Hijo del Hombre. Por lo tanto, tiene la autoridad de pedir que se haga la voluntad del Padre como en el cielo, así también en la tierra. Escucha lo que dice en oración. Te pido que todos sean uno, así como tú y yo somos uno, es decir, como tú estás en mí, Padre, y yo estoy en ti, y que ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Les he dado la gloria que tú me diste, para que sean uno, como nosotros somos uno. Juan 17, 21 y 22. Su oración es que seamos uno, para que el mundo crea que Jesucristo es el Salvador de toda la humanidad. ¿Qué llevará este mensaje a nuestro mundo? La respuesta es ninguna otra cosa que su gloria. Esto es crucial para nuestra misión. Él se ha reservado su gloria, su grandeza revelada, para los que son uno. Pero esta es la clave: ser uno en Él como Él es uno con el Padre. ¿Cómo fue Él uno con el Padre? Repetidas veces hace afirmaciones como: porque llevo a cabo la voluntad del que me envió y no la mía. Juan 5:30. Y otra vez: pues he descendido del cielo para hacer la voluntad de Dios, quien me envió, no para hacer mi propia voluntad. Juan 6:38. Y: aquí estoy, oh Dios, he venido a hacer tu voluntad como está escrito acerca de mí en las Escrituras. Hebreos 10:7. Él fue uno con el Padre, porque buscó e hizo lo que deseaba su Padre, incluso cuando no era popular ni cómodo. Lo mismo ocurrió con los primeros discípulos. Estaban todos unánimes el día que Dios reveló su grandeza a través de ellos al mundo conocido. Fueron los 120 seguidores, no las decenas de miles que habían oído a Jesús durante sus 3 años de ministerio. No fueron los 380 que le vieron en su cuerpo resucitado, y sin embargo, consideraron sus palabras como algo opcional. Fueron los que estaban unidos en la fe. Pablo ruega, incluso nos suplica a todos: hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el Espíritu. Efesios 4:3. Después habla de los dones que Jesús le ha dado personalmente a la iglesia: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. La responsabilidad de ellos es edificar la iglesia con una misión específica. Ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Efesios 4:13. Nuestra misión o meta no es distinta a la de la iglesia primitiva: ser uno y posteriormente convertirnos en la revelación de la grandeza de Dios. Gloria. No hay otra manera. Nuestra generación debe ser una, unida en nuestra fe y conocimiento. El único camino a la verdadera unidad no es distinto al de Jesús o los discípulos: obediencia a la palabra de Dios. Piensa en ello. Cuando Israel era uno, derrotó fácilmente a Jericó. Cuando Israel estaba bajo el reinado de Salomón, eran invencibles como nación, y las personas vivían vidas exitosas y satisfechas de una forma que pocas generaciones han experimentado.
Hay también otros ejemplos, pero el punto es claro. Por otro lado, mira lo opuesto. Cuando Pablo habló de la kriptonita espiritual en Corinto, comienza su mensaje con: primero, oigo que hay divisiones entre ustedes cuando se reúnen como iglesia. Primera de Corintios 11:18. Obviamente, no eran uno. Surge la pregunta: ¿qué les impedía ser uno? Fue su coqueteo con la kriptonita, su desobediencia a la palabra de Dios. Esto no era distinto a como la desobediencia de Acán a la palabra de Dios hizo que Israel dejara de ser uno e invencible cuando atacaron Jai. Pablo después le da la vuelta y hace una frase que suena ilógica. Hasta cierto punto lo creo. Así que, por supuesto que tiene que haber divisiones entre ustedes para que los que tienen la aprobación de Dios sean reconocidos. Primera de Corintios 11, 18 y 19. ¿Por qué es importante que los que tienen la aprobación de Dios sean reconocidos? La respuesta es importante para allanar el camino hacia la unidad en fe y conocimiento. Esto es tan importante como lo fue para que la obediencia de la mayoría y la desobediencia de Acán fueran reveladas por el bien de toda la comunidad de Israel y su misión. Así como fue importante para los 120 discípulos firmes y obedientes ser segregados de los 380 que lo hicieron a su manera, fue importante para la iglesia en Corinto. La mayoría obediente y los pocos desobedientes tenían que destacar, si no, el camino hacia la unidad se vería bloqueado y así se retendría la gloria de Dios, grandeza, y no sería revelada en Corinto. También era importante llevar un remedio a los inocentes espectadores que no fueron irreverentes hacia la cena del Señor, pero que estaban sufriendo personalmente, esos débiles, enfermos y quienes morían prematuramente porque algunos eran irrespetuosos. Pablo era muy consciente de la importancia de hacer de la unidad una prioridad. Él sabía lo que había ocurrido en Jerusalén, Samaria, Antioquía y otras ciudades que habían sido impactadas totalmente y profundamente por la grandeza de Dios. Por eso no solo rogó la unidad en la iglesia en Corinto, sino que también animó a lo mismo a los creyentes en Éfeso, Filipo y Colosas, así como a nosotros hoy, a ser uno. Del ejemplo de Jesús, sabemos que no hay otra forma de llegar a esta unidad salvo a través de la obediencia a la palabra de Dios. Mayor. ¿Y qué ocurre hoy? ¿Sigue siendo la unidad de la fe una meta? Permíteme comenzar compartiendo una experiencia en oración que nunca olvidaré. Escuché de forma muy clara: hijo, el libro de Hechos parecerá un juego de niños comparado con lo que voy a hacer en la iglesia y a través de ella antes del regreso de mi hijo. Me quedé anonadado. De hecho, no creí lo que había oído. Repliqué diciendo: Padre, necesito 3 referencias distintas de la Biblia para creer esto. Es interesante que no sentí desagrado al preguntar eso. Debemos poner a prueba todo lo que se dice. Ver Primera de Tesalonicenses 5:21, y se nos dice: por boca de 2 o 3 testigos se decidirá todo asunto. Segunda de Corintios 13:1. Una de las referencias a la que él me llevó es: porque así dice Jehová de los ejércitos, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos. Ageo 2, 6 y 7 y 9. Un poco de historia. Israel había estado en cautiverio durante muchos años, inicialmente bajo Babilonia y después con Persia. Dios había puesto en el corazón del rey Ciro de Persia dar permiso a los hebreos que desearan regresar a su tierra natal y reconstruir el templo que Nabucodonosor y su ejército babilónico habían destruido.
Muchos regresaron a su tierra natal y comenzaron la reconstrucción con entusiasmo, pero después, finalmente, perdieron el interés debido a la combinación de intereses personales y la molesta resistencia de los locales. Fueron necesarias las profecías de Ageo, Zacarías y otros líderes para volver a encender el deseo de unirse para reconstruir la casa de Dios. Sin embargo, la pregunta crucial es: ¿se estaba refiriendo el profeta al templo que con el tiempo terminarían o a otro templo? Más adelante Jesús dijo: «Destruid este templo, y en 3 días lo levantaré». Juan 2:19. Aunque él estaba en medio del templo físico, no se estaba refiriendo a él, sino al templo de su cuerpo. ¿Es este el caso aquí? Comentarios bíblicos e historiadores dicen que el templo físico que se reconstruyó tras los 70 años de cautiverio de Israel no superó la grandeza del de Salomón, tanto en apariencia como en la presencia manifiesta de Dios. Con respecto a su aspecto, incluso cientos de años después, cuando Herodes ornamentó el edificio, aún se cree que no era tan glorioso como el original de Salomón. Con respecto a la presencia, cuando Salomón dedicó el templo físico, la gloria de Dios era tan grande que una espesa nube llenó el edificio y los sacerdotes no pudieron continuar con su labor. La historia no muestra nada tan drástico como eso en el templo restaurado. Los fariseos entendieron mal la frase de Jesús con respecto a lo de destruir el templo y reedificarlo en 3 días, porque suponían que hablaba del templo físico. Aún así, si limitamos la frase de Ageo al templo físico, nosotros también entenderemos mal el significado. ¿A qué templo se está refiriendo y cuál es el período de tiempo? Pablo dice: ¿no se dan cuenta de que todos ustedes juntos son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios vive en ustedes? 1 Corintios 3:16. El mismo Espíritu que llenó el templo de Salomón vive plenamente en nosotros colectivamente. Creo que este es el templo al que se refiere Ageo, y la iglesia es el templo postrero. Su gloria, la grandeza de la presencia y el poder de Dios es mayor que el primer templo físico. Pablo escribe: «Así que si el antiguo camino que ha sido reemplazado era glorioso, ¿cuánto más glorioso es el nuevo?» 2 Corintios 3:11. Piensa en la gloria, grandeza y poder revelada en el Antiguo Testamento. El rostro de Moisés brilla tanto con el gran esplendor de Dios que se tiene que poner un velo en su rostro para atenuarlo. Cuando se construye el tabernáculo, la presencia de Dios se manifiesta de forma tan poderosa que nadie puede acercarse. Cuando Salomón construye y dedica el templo, la presencia revelada de Dios de nuevo es tan asombrosa que los sacerdotes no pueden continuar con sus labores. Su gloriosa presencia era algo asombroso. Sin embargo, con todo lo asombroso que fue, según Pablo, aquella primera gloria no era para nada gloriosa comparada con la gloria sobreabundante del nuevo camino. 2 Corintios 3:10. Pero, ¿qué del periodo de tiempo está Ageo hablando de la iglesia desde el principio hasta el final? En otras palabras, ¿es desde el tiempo de la ascensión de Jesús hasta el tiempo de su segunda venida? Leamos de nuevo las palabras de Dios que escribió Ageo: «Dentro de poco haré temblar los cielos y la tierra, los océanos y la tierra firme una vez más. Haré temblar a todas las naciones, y traerán los tesoros de todas las naciones a este templo. Llenaré este lugar de gloria». Ageo 2, 6 y 7. La gloria a la que se refiere ocurre en el período de tiempo en el que se produce el temblor. El escritor de Hebreos confirma esto. Él hace otra promesa: «Una vez más haré temblar no solo la tierra, sino también los cielos». Eso significa que toda la creación será agitada y removida para que solo permanezcan las cosas inconmovibles. Hebreos 12, 26 y 27. El libro de Hebreos se escribió en el año 68 después de Cristo, mucho después de los eventos que he citado en el capítulo anterior,
Por ejemplo, personas enfermas tiradas en las calles de Jerusalén, ciudades entregándose al Señor, regiones enteras oyendo la palabra de Dios, etc. Por lo tanto, la promesa de Hebreos no se está refiriendo al periodo de tiempo del libro de los Hechos, sino más bien al futuro, el periodo de tiempo del fin, cuando toda la creación sea sacudida. Tiene que ser la última generación que verá el regreso del Señor Jesucristo. Se ve un patrón bien establecido a lo largo de las Escrituras. Dios siempre se guarda lo mejor para el final. Se nos dice: mejor es el fin del negocio que su principio. Eclesiastés 7:8. Jesús muestra este patrón al reservar el mejor vino para el final en la boda de Caná. Después declara que todo el que crea en mí hará las mismas obras que yo he hecho y aún mayores. Juan 14:12. ¿Por qué vendrá lo mayor después de la ascensión de Jesús al cielo? Porque Él siempre se reserva lo mejor para el final. Lo mismo es cierto para la Iglesia. Su final será mejor que su principio. El libro de Hechos muestra un comienzo destacado, así que ¿puedes creer que el final del tiempo de la Iglesia en la tierra será menos glorioso, menos poderoso, menos impactante que el comienzo? Recuerda, Pablo dice enfáticamente: para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Primera de Corintios 2:5 y 4:20. El poder es un aspecto enorme del reino manifestado de Dios en la tierra. Restauración. Hay más escrituras que el Espíritu Santo me dio ese día, pero es obvio por las pocas que he compartido que nuestra visión como creyentes se tiene que ampliar. De hecho, incluso superar lo que leemos en el libro de Hechos. Es interesante notar que el apóstol Pedro, lleno del Espíritu Santo, declara: Él les enviará nuevamente a Jesús, el Mesías designado para ustedes, pues Él debe permanecer en el cielo hasta el tiempo de la restauración final de todas las cosas, así como Dios lo prometió desde hace mucho mediante sus santos profetas. Hechos 3, 20 y 21. Veamos estas palabras con detenimiento. Primero, Jesús debe permanecer en el cielo hasta que algo ocurra. Eso significa que no puede volver hasta que ocurra lo que nuestro Padre ha prometido. ¿Cuál es la promesa de la cual también hablaron los profetas? Es la restauración del templo. En otras palabras, el esplendor, grandeza, riqueza, abundancia, honor y majestad de Dios ya no se mostrará en dosis pequeñas en la tierra, sino que serán revelados con toda su fuerza en su templo y a través de él. ¿Está ocurriendo esto actualmente? ¿Es la iglesia tan poderosa que estamos viendo ciudades enteras o regiones recibiendo la salvación? ¿Estamos viendo cómo se vacían los hospitales? ¿Estamos viendo los ojos de los ciegos abrirse, personas cojas de nacimiento saltar y alabar a Dios? ¿Están temblando edificios por el poder de nuestras oraciones? Estamos viendo una abundancia tal que nadie tiene carencias entre los ministerios e iglesias para alcanzar a los perdidos en cualquier nación. ¿No hay necesidades entre las personas de la iglesia? Esta podría ser la razón por la que el profeta Ageo pregunta: ¿alguno de ustedes recuerda esta casa, este templo, con su antiguo esplendor? ¿Cómo se compara este con el otro? No se parecen en nada. Ageo 2:3. Ageo preguntaba eso a las personas que tenía delante de él, pero de igual forma Dios nos está preguntando a nosotros hoy. Seamos sinceros. Comparado con el libro de Hechos, su presencia manifiesta que experimentamos ahora no se parece en nada. Si no vemos esto claramente, no buscaremos con pasión que su gran poder sea restaurado en la iglesia. En su lugar, nos conformaremos con seguir siendo una iglesia sin poder. Nos podemos dar el lujo de tolerar una falta de unidad que está fomentada por la kriptonita que nos invade.
Por favor, escúchame. Debemos proseguir hacia la meta de ser uno en Él. Y eso solo puede ocurrir creyendo y obedeciendo su palabra. Ahora que la visión de a dónde debemos ir está clara, regresemos para identificar la kriptonita que está impidiendo nuestro progreso individualmente y también como comunidad de creyentes. Ponte en acción. Hasta que sepamos lo que es posible, no podemos estar descontentos con lo poco que hemos aceptado como normal. Pero ahora, tras haber leído este capítulo, sabes que es posible, así que tienes ante ti una clara decisión que tomar. Aceptar la vida débil y sin poder, de influencia limitada, que la mayoría de la iglesia ha conocido, o aceptar una búsqueda de por vida, de una vida poderosa que demuestre toda la grandeza de Jesucristo. Hasta que tengas confianza en esta posibilidad, no podrás pasar a la acción. Sin acción, vivirás con una relativa falta de poder por defecto. Esto significa que el primer paso hacia la acción es escoger confiar en la palabra de Dios y su visión para tu vida. Efesios nos dice que Jesús nos limpia con sus palabras y podemos usar nuestras palabras para colaborar con Él en este proceso. Escribe declaraciones sobre la vida poderosa a la que has sido llamado. Frases como: Jesús me ha llenado con su espíritu de poder para cambiar mi mundo, o Dios hace que su grandeza amanezca en mí para alcanzar a los perdidos, o estoy ungido para influir a mis amigos y transformar mi lugar de trabajo. Y comienza a declarar estas verdades sobre ti mismo cada día. Después, observa a medida que tu confianza para pasar a la acción crece firmemente día a día.